Hago uso de esta tribuna para solicitar respetuosamente su voto a favor de la iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración y que tiene por objeto establecer como obligación a los partidos políticos nacionales o locales al que garanticen en las candidaturas a diputadas y diputados locales la paridad entre los géneros. La equidad de género se basa en relaciones de igualdad, es decir, que el hombre y la mujer, en un plano individual o colectivo, deben recibir el mismo trato que como seres humanos les corresponde de acuerdo con las necesidades y condiciones que les impone determinado contexto social y temporal. Afortunadamente, en los últimos años se han dado más y diversos avances en la apertura de los espacios públicos y políticos, en los que la participación formal e informal de la mujer ha ido en aumento. Al respecto, han jugado un papel importante los documentos internacionales que nuestro país ha firmado, como es el caso de la Convención Interamericana sobre las concesiones de los derechos políticos de la mujer o la Convención sobre la eliminación a todas las formas de discriminación contra la mujer, en los que se establece el imperativo de consagrar en los ordenamientos constitucionales y legales respectivos el principio de igualdad del hombre y la mujer, asegurando a través de estos la realización de este principio. Este día, todas las diputadas y diputados que integramos la 62ª legislatura tenemos la oportunidad de estipular en nuestra Constitución que la equidad es una condición indispensable para lograr la igualdad de género. De ahí que se le debe considerar como elemento complementario de la igualdad. Un hombre y una mujer tienen el mismo derecho de acceder a las oportunidades que les permitan, en forma individual y colectiva, alcanzar una mayor igualdad y mejorar su calidad de vida. En este orden de ideas, en una sociedad democrática como la hidalguense, no se puede negar que la participación de la mujer es básica y que ha crecido en forma considerable. No puede soslayarse su presencia en diversos espacios, no solo privados, sino también en los públicos, como los cargos de elección popular. Es por ello que reitero mi petición al solicitarle su voto a favor de la presente iniciativa que obliga a los partidos políticos a registrar a personas del mismo género a los cargos de elección popular. Esta modificación garantizará que mujeres y hombres puedan ser postulados a un cargo de elección popular en igualdad de condiciones, libres de discriminación alguna. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.